Esperemos que se agreguen más porque tuve problemas técnicos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué tenemos en pantalla? Sí, profe, está episcotomía y sí lo escuchamos. Ok, muy bien. Entonces quiero comentarles brevemente que no sé qué es lo que ha sucedido, entre comillas, no sé. Lo que pasa es que yo como podólogo pertenezco por ahí a algún colegio de podólogos y de repente hay coleguitas como muy envidiositos, no sé qué hacen. Hablan demasiado o en grupos o qué sé yo y se las arreglan para reportarme de alguna forma. Entonces estuve 30 días fuera de mis cuentas, creo que alguien me hackeó. Y ahora que por fin regresé, que me levantaron disque el castigo, quiero hacer transmisiones en vivo y dice, no puedes hacer transmisiones en vivo por violación de no sé qué canijo, de directrices de comunidad y no entiendo. De acuerdo, entonces espero que no esté habiendo problemas. Tengo una segunda cuenta, Coran Said, no sé si la han visto de repente. Sí, profe. Ok, entonces, de alguna forma quiero estar haciendo llegar mínimo los enlaces para que todos ustedes las tengan, ¿sí? Entonces, por favor, aunque la mayoría de ustedes, quiero pensar que casi todas están en el grupo de manicuristas de Facebook. Sí, profe. Bien, voy a publicar ahí en el grupo que me manden WhatsApp de su contacto para hacer un grupo de WhatsApp, una comunidad en WhatsApp. Son 555 miembros, 555 miembros en la manicuristas, entrenamiento para manicuristas de Facebook. Entonces, hay colegas que me dicen que no se vale que les esté enseñando a manicuristas, como que si pensaran que eso es una intromisión, y realmente eso está mal, ¿no? Entonces, sucede que por eso parece ser que ha habido por ahí bloqueos en mi contra. Pero si ustedes tienen a bien o la mayoría, ojalá y que las 550 y tantos se agregaran a mi comunidad de WhatsApp para evitar estas situaciones. Cuando alguien me bloquee en Facebook, pues no los necesitamos, lo hacemos ahora aquí por este medio del Skype. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Está bien, profe. Quiere que le mandemos nuestro número, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, para agregarlas a comunidad de WhatsApp. Bien, entonces aquí tenemos la clase anterior. No sé quién estuvo presente, pero la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que implica la uña y la curvatura, ¿verdad? La curvatura unguial, entonces, en realidad obedece múltiples factores. Algunos de ellos son precisamente la biomecánica del pie del dedo, que somete, sobre todo el primer segmento, el hallux, sobre todo, aunque no es el único, a tensión y fuerzas que van haciendo que la lámina unguial se curve. Habíamos dicho que en cierto porcentaje existía una exostosis subungueal que hacía que la uña deformara, que hubiera hiperconvexidad. Pero la exostosis subungueal en teoría debería de ser muy evidente porque hay un desprendimiento central de la uña, hay una dureza, se puede palpar la dureza debajo del lecho con un explorador y la uña se siente el tejido blando como que si estuviera clavado al fondo, cuando debería de ser ligeramente móvil. Cuando el podólogo sospecha esto, entonces tiene que enviar y hacer radiografía. Y cuando resulta que hay una exostosis, en realidad la ortonixia no va a funcionar. Esto explica por qué ha habido pacientes que
han llegado a mi consulta y me dicen, ya utilicé esa ortonictia por 2 años y nada. Pero resulta que fue una mala técnica o de plano algunos de ellos sí tenían exostosis y no fueron diagnosticados, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, hablábamos que la uña tenía que prepararse previamente, hacer una rehabilitación del surco ungueal para permitir que los diversos medios, por lo menos los de alambre, pudieran penetrar en surco y hacer el tratamiento. Hablábamos de la importancia de una buena espiculotomía y después de una protección del tejido blando. Dijimos cómo el tejido blando tenía que protegerse porque luego cierra. Quiere decir que cada vez que va a tu paciente y haces una espiculotomía, es decir, quitas una porción de uña que hace contacto ahí en el surco, no pones nada, al siguiente mes ese tejido se va a cerrar y entonces va a venir otra vez con el mismo problema. Entonces imagínate que lo haces vez tras vez. Esto explica por qué a veces hay pacientes que llegan y tienen la uña literalmente cónica. ¿Por qué cónica? Base proximal normal y la punta cerrada, ya como un cono. Porque en realidad estuvieron haciendo tantos cortes que la fueron reduciendo, ¿verdad? Y queda en un caso empeorada esa hiperconvexidad. Entonces es un error, ¿verdad? Es un error. Si va a ser la espiculación, hay que proteger el surco. Estuvimos viendo en la clase anterior acerca del valor del hilo retractor. El hilo retractor no es otra cosa más que, como su nombre lo indica, es un hilo múltiple tejido con miles de hilos que tiene una configuración especial que va a ayudar a guardar el lugar del tejido blando ahí en el surco, haciendo espacio, y que también puede servir como medio de curación dependiendo de los fármacos que tú le pongas. El hilo retractor tiene ventajas, ya habíamos mencionado esto en la clase anterior, de ser económico, limpio, fácil de poner. Es una metodología que se la robamos al dentista. El podólogo en México es un ser triste, solitario y olvidado. Tiene que andar por allí robando técnicas de otros porque no tienen las propias. Y si alguien viene y me dice, es que en España, no, pero es que España, en realidad el podólogo español es un cirujano del pie. El podólogo español es un cirujano del pie, significa que es un piloto aviador. Y el podólogo no, el podólogo es un chofer de limusina, o sea, cada uno en su lugar. México es uno de los pocos países en América, o decir, en el mundo entero, que tiene podólogo y podiatra. Podólogo y podiatra. El podiatra estudió medicina, se aventó ahí 6 añitos, su internado, hizo cirugía, después la especialización. Así es que cuando el chavito entró a la facultad de medicina era un niño inocente. Y cuando ya se vuelve podiatra ya es un hombre de 30, ¿verdad? Esa es la formación del podiatra, que es, en realidad es un médico cirujano del pie. Y el podólogo no, el podólogo es un profesional de la salud de primera línea que está entre la enfermería y entre el médico, exactamente igual que un odontólogo en su campo y especialista. ¿Sí? Y entonces, como la cirugía tal tiene sus propias técnicas, pues el podólogo tuvo que echar mano allí. Así es que en países en Europa toman al podiatra y al podólogo y hacen allí una unión y ahí lo tienes presente.
Esto explica por qué hay muchos podólogos españoles que cuando vienen a darnos luz de conocimiento aquí a México, a los mexicanos sobre todo, dicen la podología aquí es primitiva, la podología no sirve, la podología aquí, la podología allá, pero los señores ven por encima del hombro porque no han entendido que es una necesidad social, cultural y de beneficio, que aquí ya tenemos cirujanos de todo, ya tenemos cirujanos literalmente de todo, y lo que no teníamos era podólogos. De ahí que surgió la necesidad de hacer la carrera de podología, ¿verdad? Y algunos otros por ahí que remilgan también el hecho de que haya podólogos técnicos y licenciados, ¿no? Pero ese es otro asunto. Lo que quiero puntualizar es que todas estas técnicas son sencillas, son simples, las obtenemos de la odontología y cada uno de ustedes haría bien en utilizarlos. ¿Qué sucede cuando tú eres pedicurista y tú entiendes estas técnicas y las utilizas? ¿Vas a caer en desacato? ¿Vas a caer en pecado? No, para nada. Porque aunque son técnicas especializadas, son técnicas que en cierta medida son complementarias de lo que tú ya haces, sirven para asegurar tu mano, para limpiar tu método, para evitar riesgos. Quiere decir que tú, aunque no seas podóloga, el hecho de que yo como podólogo te enseñe esto va a ser un beneficio global del colectivo a la comunidad. ¿Por qué? Siempre va a haber podiatras, siempre va a haber podólogos y siempre va a haber pedicuristas. Luego entonces, si siempre va a haber pedicuristas, ¿por qué no enseñarles el camino que deben seguir para evitar situaciones que pudieran ser perjuicio para la mayoría de los que buscan los servicios? Digo esto porque hace algún tiempo hubo un médico llamado Robert Spalding que escribió un libro que se llamaba Death by Pedicure, o sea, muerte por pedicure. ¿Alguno de ustedes había escuchado esto? No, profe. Ok. Entonces, el libro, si lo pueden buscar por el Google, excelente, a ver si lo encuentran. Muerte por pedicure narra una serie de situaciones, de anécdotas. Es un anecdotario que recoge situaciones donde los pobrecitos norteamericanos se complicaron su salud por un pedicure y algunos hasta murieron, ¿no? Los entendemos hasta cierto grado, porque si tú ves por ahí documentales como Parásitos Asesinos de National Geographic, creo que es, el pobrecito gringuito va de vacaciones al tercermundista México, pero en su andar se hace una herida en la pierna. Y con su herida en la pierna entra a una alberca y días después tiene una infección que prácticamente casi lo mata, ¿verdad? O sea, pierde la pierna. Háganme el favor. Aquí los niños tienen apenas 1 año de edad y ya les dan galletas Marías, tacos al pastor, andan descalzos, comen tierra, y sobrevivimos como generación, y ellos por una cortadita andan perdiendo la pierna, ¿no? Entonces, eso es para ponerles en contexto cómo depende mucho el lugar, el país, pero allá fue un revuelo porque hubo muchos casos complicados y muertes por el pedicure. Entonces, el hecho de que ustedes aprendan estas cosas significa que por lo menos vas a tener un campo asegurado del servicio que estás dando. Y un ejemplo de esto es el hilo de retracción. Y aquí está. Tienen la imagen, ¿verdad? Sí.
Bien, observen, ¿alguien conoce lo que es la cuerda de la vida? ¿Alguien conoce qué es la cuerda de la vida? Bien, la cuerda de la vida es esa cuerda que utilizan los alpinistas. Tiene esta configuración, de tal forma que mientras más jalas, más aprieta, más jalas y más aprieta, y eso evita que haya rupturas. Entonces, ese hilillo es muy difícil que se deshilache, tiene un centro absorbente y por eso es ideal para que sea utilizado en medicación, ¿verdad? Y habíamos dicho que hay 125 tipos, sin embargo, hay unos simples que puedes escoger, que es el Ultra Pack, algodón 100%, calibre 2 y 3. Lo que se busca con el hilo retractor, entonces, ¿sí? Es que ejerza una presión sobre el surco ónico canal, de la misma manera que ejerce una presión ahí en el surco gingival, así es que si tú buscas fotografías e imágenes, no vas a encontrar ni una sola imagen de un podólogo poniendo el hilillo en el surco. Lo que vas a encontrar es muchísimo de odontología poniendo el hilo. Entonces, ¿es una técnica nueva en podología? No, más bien es una técnica desconocida. El hecho es de que tengo un protocolo de estudio para el valor de la utilización del hilo de retractor como tal. He visto mucho los beneficios, pero si yo les digo utilícenlo y así nada más y pruébenlo, me van a acusar de no tener base científica. Pero lo que no han entendido es que la base científica ya existe, ya están todos los estudios, ya está toda la bibliografía, lo único que se tiene que hacer es trasladar el uso al tejido blando del surco ónico canal. Y cuando tú entiendes la anatomía y la fisiología, entiendes que este es un tejido mucho más noble que el gingival y que por lo tanto los riesgos se reducen y entonces es mucho más sencillo determinar la utilidad. Este se le conoce como estudio comparativo, ¿verdad? El estudio comparativo y es mucho más simple. Se los digo para que si en alguna situación algún día tienen contacto con un podólogo y no saben ni de qué les están hablando, pues ya sabes por qué. Porque el profesor Marco es el que llevó a cabo estudios para la utilidad del hilo de retracción. Bien, entonces facilita la desplazamiento y la protección del surco, es fácil de controlar y colocar, tiene una gran absorción para hemostáticos, es decir, cuando de repente te apasionas con el surco y lo sangras, después de una extracción y espiculotomía en la uña encarnada, y lo mejor es que es bien tolerado por los tejidos y es económico. Aquí se los presento. En mi consultorio tengo el verde y el rojo, que significa calibre 2 y 3. Los demás, si tú los tienes, en realidad tendrías que aplicar 2 o 3 vueltas, o de plano un número 1 en pediatría, pero es muy raro que se pueda utilizar. Les había dicho que el hilo de retracción es en sustitución de la mecha podológica. Entonces, el podólogo no tiene ningún problema con agarrar un poquitito de algodón ahí, lo que agarra así. Luego hace como un hilillo y lo mete en el surco y lo medica. Y eso lo han estado haciendo, no sé si por 50 o 60 años. Y ahí no tienen problemas, ¿verdad? Con meter algodón, así artesanalmente. Pero ya nada más les dice uno, la mecha podológica con hilo de retracción y ¡ay! Y no.
Qué bueno que la mentalidad vaya cambiando, pero espero dentro de poco tener ahí las conclusiones del estudio y presentar. Entonces, los tratamientos conservadores para corregir la alteración de las uñas, sea que estén mal cortadas, sea que haya onicofosis. Les recuerdo, la onicofosis, ¿qué es? Es el dolor crónico de la uña hipercurva que hace presión sobre el surco onicocanal, que hay inflamación, dolor y callosidad, es decir, hiperkeratosis. En el aumento de la hiperkeratosis presiona el tejido blando y el círculo se cierra y entonces el dolor crónico permanece. Llega tu paciente, te dice estoy hipersensible, me duele hasta la sábana, revisas y él te dice tengo la uña encarnada, no está encarnada. ¿Cómo determinar que está encarnada? Ya les había explicado que esto se requiere de una historia clínica y de una exploración, y hay una prueba bien simple para diferenciar entre la onicofosis y la onicocriptosis. ¿Alguien recuerda cuál es esa prueba simple? ¿Alguien recuerda la prueba sencilla? Tocando, profe, si molesta. Ok, entonces les voy a explicar sencillamente. Tomas el dedito que dice que está ahí afectado, obvio va a haber inflamación y va a haber hipersensibilidad. Lo que tienes que hacer es aplicar unas gotas de agua oxigenada. En el momento en que ves que hay burbujas, ya sabes que hay una lesión de piel y entonces es onicocriptosis. Si no hace burbuja, entonces es una onicofosis. La diferencia entre las dos es que la onicocriptosis rompe el tejido, la onicofosis no. ¿Quiere decir que una onicofosis puede llegar a romper y convertirse en onicocriptosis? Sí. Una uña mal cortada, también. El zapato apretado en una uña bien cortada, también. Uña gruesa, ¿se puede encarnar? Sí. Uña normal, también. Depende de, por eso les digo que es multifactorial. ¿Sí? Entonces, la onicomicosis afecta la uña y se puede encarnar, sí, también. ¿Sí? Entonces, nada más con esta sencilla prueba, sabes si es onicocriptosis o si es onicomicosis, perdón, onicofosis, ¿de acuerdo? Nada más con que pongas agüita oxigenada y te das cuenta. Bien, ¿qué tiempo se va a utilizar las mechitas con el hilo retractor? Por algunos meses. ¿Lo puedes utilizar en combinación con las ortonixias? Sí se puede y esto te va a ayudar. ¿Sí? Te va a ayudar. Entonces, el hilo de retracción es de gran utilidad para educar el surco, para proteger el surco, como profilaxis para la onicocriptosis, profilaxis para la onicofosis, curación después de las espiculotomías, ¿sí? Y como medio aislante que acompañe a tu técnica de ortonixia. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, el hilo de retracción como tal es grandemente absorbente. En casos crónicos del dolor del surco con callo, o sea, onicofosis,
les había hecho la recomendación. Pongan el hilo de retracción en el surco, haz una mezcla de urea líquida, es decir, urea al 60%, viene en forma líquida como gel. 3 gotas de urea al 60% y una gota de eugenol. Esa mezcla la aplicas en el surco. Y entonces va a estar haciendo una acción importantísima. ¿Sí? Profe, buenos días. Disculpe que lo interrumpa. Sí, dime. ¿Sabe que ya ve que mandó un enlace primero Sí. y varias personas estábamos ahí? Entonces me metí al grupo de Facebook y estaba el otro enlace, pero no pude poner el nuevo enlace y mucha gente, varias personas estaban en el enlace anterior. Entonces, no sé si ahí en WhatsApp puedan compartir el nuevo link. En el de, yo estoy en el de ácido nítrico porque ahí están esperando varias personas. Por favor. Pues entonces, los de la sala de aquí, tuve problemitas en la sala, no pude transmitir con mi otra cuenta. Les dejo el enlace, por favor, de Skype para que se agreguen. Ahí en el grupo Manicuristas de Entrenamiento de Manicuristas, denle clic, por favor, para que sigan el enlace de Skype. Ok, ahí les mando el link porque sí me aparece compartir, pero es el del grupo. Ok, gracias. Ahorita veo aquí en el otro grupo. Sí, gracias, profe. Me parece que ya todos lo recibieron. No, aquí en el ácido nítrico, ahí no. Listo, se agregan. Bien, gracias. A ver, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Yo sí, profe, una duda. Dime. Sí. A ver, bueno, llega una persona con la uña encarnada. Sí. Para saber si es onicofosis, o sea, porque llegan con dolor, casi la Claro. mayoría llega con dolor. Y ellos juran que está encarnada. Así es. Entonces, es solamente poner unas gotas de agua oxigenada y si esto se burbuja, quiere decir que es onicocriptosis. Así es. Mira, por ejemplo, un niño anda jugando en la calle, se cae y se raspa. Es evidente la lesión, porque la estás viendo ahí. En surco, como está oculto, pues no la ves, ¿verdad? Por lo menos así evidentemente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando a ese niño le pones agua oxigenada directo ahí en esa herida? Lo primero que va a suceder es una efervescencia, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es la efervescencia? Porque el agua oxigenada se desactiva con el contacto con materia biológica, con material celular. Y entonces se produce escape de oxígeno, por eso hace burbuja. Si tú pones agua oxigenada en diferentes superficies, vas a ver que no hace burbuja. Si lo pones sobre piel intacta, no hace burbuja, al menos no perceptibles. Si tú me dices, profe, compré el agua oxigenada de 30 volúmenes, mire, me cayó una gotita, no hizo burbuja, pero me quemó, me dejó ahí blanco la piel, ¿sí? Si tú ves con un dermatoscopio, literalmente está haciendo allí efervescencia, ¿sale? Entonces, cuando la gotita cae en el surco y hace efervescencia, obvio, es porque hay un exudado, hay un líquido. Salió de los tejidos y entonces significa que la piel está rota. Por lo tanto, concluimos que es una onicocriptosis. ¿Sale? Entonces, eso es así de lógico. Esa es una forma sencilla de diagnosticar cuando hay una herida allí.
Ahora, ¿qué sucede? Tal vez el paciente tenía dolor por onicofosis y él tomó su corta uñas de ganchito, uno que tiene ahí guardadito para ocasiones especiales, le raspa, logra quitar algo, pero en el proceso él mismo se autolesiona y el dedo se hincha. Cuando va contigo y pones el agua oxigenada, vas a ver que hace una efervescencia. Entonces vas a decir, onicocriptosis. Y uno dice, bueno, sí, pero no. Lo que pasa es que tu paciente, acuérdense que todos mienten, ninguno te va a decir la verdad así. Tienes que confesarlo, literal, para que te diga, yo me lastimé. Ah, bueno, eso explica por qué hace efervescencia el agua oxigenada. Pero ¿y si no? De entrada tú dices, hay una herida allí, porque está haciendo efervescencia, hay una herida. Tan. Ahora, ¿y por qué será la herida? ¿Él se lesionó o sí hay onicocriptosis? Entonces tienes que tomar tu explorador, tu cucharilla, la pediátrica, la 00, la metes en el surquito, lo mueves con cuidado y si no se atora en ningún punto, es que el paciente se lesionó. Así de simple. Pero si se atora, entonces sabes que la uña está penetrando en tejido. Y ahora sí ya es onicocriptosis. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok, perfecto, gracias. Bien. Recuerden que va a quedar la clase grabada, entonces cualquier otra duda ahí en los grupos para poder darle seguimiento a los temas y no se me vayan a atrasar porque ya di la primera parte del uso de la metodología de preparación para la ortonixia y muchos se la perdieron. Esta es la segunda parte, pero le estoy dando seguimiento. Estuvimos hablando acerca del albotil. ¿Alguien de las presentes recuerda si estuvo en la primera parte qué es el albotil? Nadie. Ok, entonces les recuerdo qué es el albotil. Si tú tienes mascotas, perros grandes, así tamaño vaca, entiendes lo que es la higiene de un perro, cómo suelta pelo, cómo orina, cómo defeca, cómo ensucia su lugar, cómo puede generar pulgas, parásitos y demás. Y tal vez sepas que el mejor elemento para desodorizar, limpiar, bactericida, desinfectante parasitario y ayudar a que tu perro se mantenga limpio, libre de olores y también su sitio, es la creolina. La creolina. ¿Conocen la creolina? Yo sí la conozco, la uso para mi patio porque Ahí tengo una está. mascota. Exacto, ¿verdad? Tiene mucho valor. Entonces, la creolina viene de la creosota, que es un compuesto fuerte, oloroso, que sacan del carbón de la hulla, carbón de alquitrán, así le llaman, la hulla. Ese alquitrán fuerte que obtienen de la hulla, lo destilan, lo refinan y entonces nos quedan diversos subproductos. Uno de los productos que nos queda es el fenol. El fenol lo secan en hornos, quedan cristales y es lo que te venden para ablandar el callo. El fenol. Si no sabías de dónde lo obtenían, ahora ya lo sabes, de allí. Hay otras vías de obtención
pero esa es la más conocida, mezclando ciertos ácidos. De todos modos, va derivado del alquitrán. Obtienen el fenol y obtienen otros productos subderivados más simples, menos pesados, llamados cresoles. Ortocresol. El ortocresol o policresol comenzó a utilizarse en la ginecología para las infecciones femeninas y se vio que tenía muchísimo valor en ciertas infecciones, tricómonas, tricomoniasis, infecciones fúngicas, vaginitis, cervicitis, úlceras del cuello uterino, etcétera. Incluso en llamadas verrugas condilomas. Después se utilizó en dermatología para tratar diferentes anomalías. Se vio que el albotil es capaz de producir una descamación sana del tejido intacto y en el tejido dañado, necrosado, ayuda a que caiga toda la necrosis, caiga el tejido desvitalizado, o sea, ayuda a una exfoliación química, ¿sí? Pero muy benévola, no produce inflamación. Quiere decir entonces que si tú utilizas la mecha, es decir, el hilo de retractor, y pones unas gotitas de albotil, esa pelotita de carne que se llama hemangioma telangiectásico, que algunos les llaman granuloma, no es lo mismo, se va a absorber en los siguientes días, va a modificar la permeabilidad de allí del surquito, es decir, del epitelio, va a evitar que haya líquidos exudados. En un principio, cuando tú sacabas los pedacitos de uña encarnada, es decir, cuando hacías la espiculotomía, le decías, va a tener que cambiarse el vendaje, hágase un lavado de agua tibia con sal todos los días, hágase fomentos, límpiese con agua oxigenada. Todos esos procesos era para evitar que se le acumularan los exudados y después produjeron inflamación por un efecto de objeto extraño, como si trajera piedritas ahí, porque esos exudados, como la fibrina, se vuelve duro. Tal vez hayas visto esas clases de costras en tus hijos, una costra mielicérica muy dura que después se deshidrata, se fragmenta y hasta vuelven a sangrar. De allí que todas las heridas tengan que estarse desbridando en un ambiente húmedo y lo mejor sería albotil. Esto significa que si uno de tus niños se lastima, se hace una raspadura, una abrasión importante, limpia la zona, pones albotil, un parche, lo cambias cada tercer día y vas a ver que vas a evitar toda esa costra, la deshidratación y el mal olor, etc. Lo mismo va a suceder en el surco nicocanal, lo mismo cuando se trata de lesiones cervicales, cérvico-uterinas. Hay un proceso sano del recambio celular a través del cambio del pH y demás. Entonces ve cómo es de gran valor el albotil. Un tip, los llamados mezquinos. Los mezquinos en las manos son más comunes que en los pies. Regularmente cuando aparece el mezquino en el pie es en la zona plantar y le llamamos verruga plantar. O sea, el llamado mezquino que parece coliflor, ¿es lo mismo que el papiloma? Sí, es lo mismo. Lo que pasa que ahí aparece en mano y no en la planta. Cuando aparece en la planta se deforma, se aplana y produce dolor. ¿Qué hacer en el caso de las verrugas? Simples. Quita, limpia, denuda, es decir, quita la queratosis, pon albotil allí
un parche que guarde el albotil. Puedes poner un poco de albotil y encima cinta bidireccional de rayón, que es como la sedasiva, el esparadrapo. Que se lo deje allí, que no lo mueva, o que mínimo lo esté cambiando todos los días nada más para aplicar un poquito de albotil. Vas a ver que en 15 días esa verruga, ese mezquino, se vuelve blanco, chicle, y se empieza a despedazar solo. Después la verruga se absorbe. Ese es el modo simple, sencillo de tratar verrugas. Las podológicas también. Hay quienes no tienen paciencia o podólogos que dicen, mejor utilizo un aparato y cobro caro. Cada quien, ¿verdad? Pero eso es nada más para que te des una idea de lo que es el albotil, policresol, policresuleno y el valor que tiene en dermatología y en cuidar la salud del surco onicocanal. Clasificación genérica de las placas unguiales dismórficas. Habíamos dicho que la normalidad de la uña es en base a varios criterios, que cuando se altere toda la economía de la uña, estamos hablando de onicodistrofias, pero cuando nos referimos únicamente a la curvatura de la uña, en realidad estamos hablando de dismorfias. ¿Se entendió la diferencia entre distrofia y dismorfia? Con una que me diga sí. ¿Siguen conmigo, chicas? ¿Muchachos? Sí, ok. Bien, gracias. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, quiero que sepas que la lámina, la convexidad ungueal es muy sensible. Ya había habido quien había identificado como Galeno la idea de que la uña era similar al cabello, que guardaba una relación del mismo material, no se le había dado nombre a la queratina. Después hubo otros que sí identificaron la proteína. Hubo diferenciación entre las dos partes, entre lo que son las queratinas del pelo de la uña. Después se dio paso al estudio más profundo de la anatomía de la placa ungueal. Vimos en la primera parte cómo la lámina ungueal está sujeta a grandes energías debido a que se adhiere fuertemente a la matriz ungueal. Si no, pregúntale a los doctores del CIMI cómo batallan para arrancarte la uña. El mes pasado ya tuve 2 pacientes con la misma triste historia, en la que acudieron a un consultorio de similares bajo anestesia, literalmente hicieron una abulsión, es decir, el nombre bonito para arrancar la uña, y la arrancaron. Tal vez no estaban conscientes de la anatomía ungueal, porque ni siquiera hay podólogos que ni siquiera están conscientes de la anatomía del tejido blando de la matriz. Vean esta imagen. Habíamos hablado en la clase anterior acerca de los llamados cuernos de la matriz. No, la matriz es soltera, no, pero no se refiere a eso de los cuernos de la matriz, sino que en realidad se refiere a estas estructuras laterales. Observen. Literalmente es una especie de cornete, lobulillo, como si fuera una especie de cartílago. Es parte de la matriz que se dobla. Y eso es como la primera parte del surco onicocanal. En el surco onicocanal, en el último tercio, llegando en la parte baja de la matriz ungueal, allí donde la vista se pierde, donde no puedes verlo, donde a veces hay pacientes que dicen, me duele allí abajo, abajo. Metes la cucharita y lo único que tocas es algo duro, como si fuera una cuerda. Jalas y se atora y dices, ¿será uñita? Y quieres jalar, se atora, ¿es uña? No, no es uña. Es el cornete, es el cuerno
lateral de la matriz que habíamos dicho en la clase anterior. Imagínate que la uña vive en un sleeping bag, en una bolsa de dormir. Así. La matriz unguial envuelve a la uña porque es su inicio y lateralmente hacia los surcos también, entonces es una bolsa de dormir. Cuando hacen la espiculotomía, habíamos dicho que había que espicular las 2 terceras partes y la última proximal. No, deberías de tener cuidado de hacer una espiculación mínima, de no invadir demasiado, que si ibas a invadir a profundidad tenías que utilizar fresas finas de cerámica. Les había dicho, la mejor es la fresa de cerámica que le llaman de palito, no recuerdo qué es creo que es la T40, me parece. Es una delgadita y color verde. La azul puede resultar un poquito más agresiva, pero si no le presionas demasiado no sucede nada. De esa manera vas a retirar el resto de la uña sin lesionar estos cuernos. Porque yo ya he visto casos donde literalmente hacen allí, enganchan y lesionan el cornete y al rato el dedo está todo hinchado. Entonces, aquí ya es más difícil porque al rato ese cornete se va a inflamar, se va a hacer duro y de ahí para adelante va a tener una sensación extraña, ¿no? Entonces, fíjate cómo esta estructura de los llamados cuernos de la matriz, incluso hay pocos anatomistas que las han descrito. Alguno la describió, como les dije, un saco de dormir, haciendo que esta más ancha abajo del pliegue unguial proximal que a nivel distal. Eso es porque a nivel proximal, ahí pegadito, de ladito a la matriz unguial, por eso es más grueso y dura esa zona, porque se encuentra eso. García Carmona refiere como hipótesis que el cuerno medial suele ser más prominente que el lateral, es decir, hacia la línea media. Por ejemplo, en el hallux, hacia la línea media, ese lado, el que va hacia el centro, es mucho mayor que el que va hacia el lado peroneo, es decir, lateral. ¿Por qué? Dice, por la relación biomecánica del despegue digital en valgo. Fíjate cómo la mayoría de los dedos hallux tienen un callito debajo del lado medial, un callito duro. ¿Por qué? Es normal, es para dirigir el paso. Cada vez que flexionamos hacemos un valguismo y por eso hay callo en el hallux y casi todos lo tienen. Aunque tenga todo su pie como angelito, vas a encontrar algo de callo allí. Y eso es por la biomecánica. Cuando vemos juanetes importantísimos o presión constante del calzado, es por eso que ves las dismorfias, porque se va a involucrar con todo el conjunto. Desde la energía en un dedo que va dislocado, que va en hallux, que va rotado, hasta zapatos en punta, en un sentido, por eso la uña se llega a curvar, ¿sí? Entonces, todas estas referencias son anatómicas y biomecánicas. Ahí la tenemos, miren. Esa parte de negro es la matriz unguial y es la que tú no ves porque está en el fondo. Mucho cuidado con llegar hasta allá al fondo. Algunos de ustedes ya conocen la terminología, le conocemos como espiculotomía total. Entonces, mucho cuidado con las espiculotomías totales. La recisión debe de ser limpia para evitar procesos inflamatorios. A todo esto que acabamos de ver, lo conocemos como sistema cuticular. La clase anterior hablamos del eponiquio, del hiponiquio,
de todos estos tejidos fibrosos que adhieren la uña hacia la base de la falange, que la uña no está libre, no está suelta, como podrías arrancar un cabello de su folículo, ¿no? Sino que literalmente les puse esta imagen para que entiendas. Imagínate que la cabeza del caballo es un dedo, un hallux, y todas las bridas son los elementos de unión capsulares, articulares, tendinosos, ligamentosos, que finalmente cuando alteramos la biomecánica, cuando se utiliza la zapatilla, el zapato cerrado, el traumatismo, cuando hay hallux valgus, hallux limitus, hallux rígidos, flexus, es decir, el dedo inmóvil hacia arriba, hacia abajo, en su producto, desviado, rotado, es lo que está ocurriendo con él y por eso es más frecuente encontrar esas anomalías, dismorfias en el dedo gordo. De ahí que esté ampliamente manifestado en estos casos, en el hallux valgus. Ahora, tenemos aquí las principales dismorfias. La dismorfia, aunque hay una variedad en cada individuo, podemos catalogar las dismorfias. Ejemplo, si tú entras a internet y pones allí formas de nariz, vas a ver que cada individuo tiene una forma de nariz única, irrepetible, pero la morfología pone ciertos tipos, ¿verdad? Que sí. Ponen perfil griego, perfil africanoide, mongoloide, nariz judía, nariz, o sea, así. Ya en estos días hay que tener cuidado con utilizar esa terminología, porque ya vivimos en la era cuando todo mundo se ofende. No puedes ya tienes miedo de utilizar palabras porque la gente se ofende. Es decir, cada vez que dices la verdad, corres el riesgo de ofender. Entonces siempre hay que escoger palabras. No lo digo yo, así lo vas a encontrar el día de mañana en que la comunidad judía se queje, pues ya no van a decir nariz judía. ¿Sale? Entonces, eso pasa en redes sociales. Bien, tenemos tipologías. Uña abarquillada, angulosa cónica, angulosa, involuta cónica o arrollada, barquillada brusca o rectangular y barquillada brusca cónica. ¿Sí? Vean, aquí tenemos los morfotipos. La primera, abarquillada. Observa cómo la abarquillada se parece mucho a una uña normal, pero fíjate cómo literalmente es un rollito a medias, una media caña, una media caña. Esta abarquillada es la más simple de manejar para realizar espiculotomía, porque muchas de las veces sobresale y cuando la retiras hasta queda ahí la marca de la uña y se ve como un pocito en el pulpejo, ¿verdad? Y luego ya te dicen, no, es que ¿sabe qué? Me quedó el pocito allí. Pues sí, esa es su uña, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a veces se tiene que hacer la profilaxis así. Y en teoría, si tú pones la férula, ese pocito en el dedo tiene que irse readaptando. La abarquillada es una de las más frecuentes dismorfias en la consulta y es la más frecuente en presentar onicofosis porque es de menos riesgo para la onicocriptosis, porque es un poquitín más simple para el paciente cortarla. Y lo único que sucede es que los surcos quedan ahí intactos y hace presión, duele,
y se convierte en onicofosis. Onicofosis. La abarquillada. Barquillada o abarquillada brusca cónica es muy similar a la barquillada brusca, pero esta es rectangular, cónica. Fíjate cómo esta barquillada brusca o rectangular le llamamos brusca porque literalmente la uña por encima se ve como si fuera una curva normal, pero en realidad es más plana de lo normal, es más plana. Y de repente los ángulos caen hacia adentro en el surco. Esta clase de pacientes son los que meten la cucharilla y se pierde. Así, se pierde la cucharilla, profundo el surco. Y hay que tener cuidado con esto. Lo ideal aquí es que previo a cualquier ortonicsia debes de reeducar el surco unguial, el tejido blando. Si tú no reeducas el tejido blando, lo que te vas a encontrar es que la ortonicsia le va a estar produciendo dolor. Por lo tanto, antes de llegar a la ortonicsia en una barquillada brusca o rectangular, hay que educar el surco. Es el surco más profundo y difícil. La barquillada. Este es muy común en el caballero robusto, grande, del piezote del 7 en adelante, ¿verdad? 8, 9, 10, 11. ¿Sale? Por lo tanto, la mayoría de las podólogas se asustan cuando reciben pacientes de más de 1,80 m, 1,90 m, 150 kilos de peso y dicen, ah, ya me imagino el callo que va a tener y las uñas, ¿verdad? Me derroto. Creo que es uno de los más difíciles para tratar ahí los surcos onicocanales, la barquillada brusca. Ahora, manos inexpertas, cortes exagerados del borde. ¿Qué es lo que hacen? Cortan el borde en triángulo, en pico, porque lo único que hacen es quitar el frente, porque no pueden quitar el resto de la uña. Entonces nada más haces un corte lateral en triángulo y en el paso de los años les queda así. Entonces, ¿puede evolucionar de esto a esto? Sí, evoluciona. ¿Por qué evolucionan? Malos tratos, malos tratamientos, malos cortes. ¿Ya vieron? Entonces, imagínate un paciente así, de estas características, que evolucionó de esto a esto, y luego llega a la tercera edad y lo abandonan en un asilo. ¿Qué crees que va a pasar con esa uña? Onicogrifosis. Por eso vas a los asilos y ves ancianos que sus uñas literalmente parecen garritas de pájaro, ¿verdad? Así. Onicogrifosis. Tal vez fue por una historia triste de malos tratamientos, o mejor dicho, de malas onicotomías. De ahí que hay que entender todo lo implicado. Ahora fíjate, involuta arrollada, abarquillada, ¿ve? Abarquillada, involuta arrollada. Se parecen muchísimo, lo que pasa es que esta es más extensa y guarda una forma ovalada. Pero si te fijas, literalmente es una grapa. Esta involuta o arrollada es más conocida como uña en teja, como las tejas de barro que ponen en los techos, al menos acá en México, ¿verdad? Y en algunos países de Latinoamérica. Es muy común ver estas tejas de barro así, y la involuta, y uña involuta, esta es la que más frecuentemente va a sufrir onicocriptosis. Es muy difícil de hacer la espiculotomía aquí, por el ángulo en que se encuentra. Cuando haces una espiculotomía aquí, si no sabes girar bien el guiador, vas a lesionar tejido blando. Y ahora, metes bisturí, ándale. Para usar el bisturí aquí es mucho más difícil. ¿Por qué digo difícil, no imposible? Sencillamente, lo que vas a hacer con el bisturí es que vas a quitar una
exagerada porción de uña y no. Mejor hay que utilizar aquí o gubias, que es un guiador en forma de media caña, o un guiador de punta redonda. Es lo mejor aquí para hacer una espiculación. Yo he encontrado que muchas de las veces lo mejor es dilatar el surco, es decir, pones cinta fuerte en el tejido lateral, jalas, bajas el tejido para que abra el surco, tomas la fresa de cerámica y haz la espiculotomía contorno, desbasta allí hasta que literalmente se siente como un papel. Metes cucharilla, haces un legrado simple y sale, sin necesidad de invadir y de quitar demasiada uña. ¿De acuerdo? Y allí entonces ya iniciamos el proceso de readaptación del surco para luego llegar a la ortonicia. ¿Sale? Entonces ve cómo cada una de estas uñas requiere de su técnica, ¿verdad? Pero la experiencia te lo está dando. Esta uña involuta. Profe. Sí, dime. Profesor, ¿lo puedo interrumpir tantito? Yo tuve una persona que estuvo acudiendo en una estética, ¿no? Que le cortaron la uña y literal quedó como diagonal, ¿no? Ya Sí. prácticamente a la mitad de su uña. Ajá. Y quedó así enrollada. Exacto. Realmente retirar la uña me costó trabajo. Ajá. Sí alcancé, pero yo siento que todavía quedó un poco enrollada y sí sangra y todo esto, ¿no? No sé si a ella con la mitad de la uña, así como la trae y toda enrollada, se puede hacer la ortonixia. Ok, allí lo que yo recomiendo, a ver, no, dime tu nombre, no tengo en pantalla tu nombre. ¿Quién preguntó? Hola. ¿Sí me escuchan? Erika, profe, perdón, es que mi micrófono se me cerró. Sí. Erika, bien. Mira, regularmente es lo que acabo de decir, que de repente los malos cortes los llevan a evolucionar desfavorablemente. La profundidad del surco a veces las obliga así porque no tienen la experiencia. Lo que yo recomendaría aquí es hacer una reconstrucción ungueal acrílica. Lo que vas a hacer es poner una ferulaciones en el surco para que levante ligeramente y ponle una oclusión de urea. Es decir, vas a proteger el tejido blando con cinta. Metes allí suficiente hilo de retracción y dile a tu paciente, tenga urea al 60%, se la va a aplicar todas las noches. Todas las noches. Ok. Viene contigo el tercer día, ponle más hilo de retracción y en ese momento déjale allí la pasta o déjale un algodón empapado de la urea al 60%, ponle un vendaje y dile que no lo toque en 2 días. Regresa contigo y vas a ver que abrió un poquito la uña. La uña abre. Okay. Y entonces vas a poner ahí encima de toda la uña bicarbonato de sodio. Déjalo unos 5 minutos para que seque bien, para que el bicarbonato robe la humedad. Y en ese momento, sin sacar nada, sin sacar las férulas, pon acrílico y que agarre los bordes. Y ese acrílico, como es duro, ya no deja que se baje. Ok. Y ahí para adelante, cada vez que venga, ponle acrílico nuevo y la uña que viene se va a ir elevando hasta que ya hay un momento donde ya las espiculotomías son más simples. Es para eso la uña acrílica, ¿sale? Ok, profe. De hecho, si quiere, luego le mando una foto porque sí está medio complicada la uña. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ahí está
bien, la uña involuta, y es común observar que el pulpejo o el lecho protuye, sale al frente como si estuvieras apachurrando un tubo de pasta dentaria, sale y vas a ver callo ahí al frente, y a veces para que cortes la uña, al menos yo llegué a ver en mis tiempos de practicante, que era bien común ver a los estudiantes cómo sangraban el dedo, plas, la alicate y luego la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Primero hay que explorar el borde, toma tu cucharilla, tu explorador, incluso hasta tu guiador, hace un raspado hasta que encuentres el borde libre de la uña y a partir de ahí trabajas, porque literalmente hay veces que hay allí un muro de callo y no te deja ver dónde está el borde, ¿sale? Y a partir de estas formas ocurre esa protusión y formación de la queratosis del pulpejo. Entonces, la misma historia, eso que me acaba de contar Erika, esos malos cortes donde te dejan la uña triangular, ¿en qué va a terminar esa triste historia? Esa triste relación en esto, miren, en eso termina. De esto a esto, evoluciona, ¿verdad? Sí, de hecho Entonces, así está como la otra foto. exacto, ahí está. Y es exactamente el mismo caso, pero con más callo y más dolor. ¿Sale? En este caso, esta es la presentación más acercada a lo que conocemos como onicogrifosis. Angulosa. La angulosa vamos a encontrarla frecuentemente en, sobre todo, mujeres muy robustas, deditos pequeños como de uvas y con microniquia. Que si le dices, me esmalta y me hace un French, la pura línea le tapa la uña, ¿no? Pues mejor le hago un hellish blanco, pues ¿cuál French? Pequeñitas las uñas y así angulosas. ¿Sale? Entonces, literalmente, cuando encontramos este tipo de uñas angulosas en pacientes, sobre todo femeninas y con sobrepeso, te vas a dar cuenta que son las 10 uñas de los pies. Y luego las vas a encontrar amarillas grisáceas y duras. Esta angulosa puede obedecer a trastornos circulatorios. De ahí que ese tipo de pacientes tengan historias o historiales con enfermedad vascular, cirugías previas de varicectomías, etc. Y luego la angulosa cónica. ¿Vale? Bien. Esas son las dismorfias básicas. Dismorfias básicas. Sin embargo, si nos vamos a referir únicamente a lo que es los surcos internos, las formas que tienen las uñas dentro del surco, tenemos la clasificación de Krauss. Krauss, dermatólogo, propuso una clasificación según la formología de las uñas. Vamos a ver aquí la paleta de las curvas. Y nos dijo Krauss 3, 4, 6 y 9 son normales. Véanlas, ahí está. 3, 4, 6 y 9 son normales, porque casi no involucra una curva importante, así es que ese paciente puede sobrevivir con unos cortes, unas onicotomías más o menos, puede sobrevivir con ligero molestia, pero hasta allí. Pero el resto no. 3, 4, 6 y 9. Ahora, observa el 8. ¿A cuál se parece? ¿A cuál se parece?
a la barquillada brusca o plana, ¿verdad? Del 8. El 10, ¿a cuál se parece la curva del 10? A la involuta, arrollada, ¿se fijan? Entonces, puede suceder que haya un paciente con un borde lateral, vamos a decir, el borde lateral un 10 y el borde medial como un 3, sí. O sea que hay combinaciones, sí. Por eso les decía que cada individuo tiene su propia historia y su propia morfología, pero puede haber combinaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, básicamente estas son las dismorfias y ahora, una vez que hemos conocido esto, ya estamos preparados para pasar al taller de ortonixia. Al taller de ortonixia. Una vez que hemos entendido esto. ¿Dudas? Muchachas, ¿dudas? Todo bien, profe. Bien con el tema. Sí, bien, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, próxima clase, próximo domingo. Próximo domingo ya vamos a ver lo que es en sí la técnica de ortonixia. Si observan aquí en pantalla. Del bracket, sigo con la técnica del omega solo, pero generalmente todo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Un video. Ahí lo tienen de cerca, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Está claro eso? Bien. La base es apretar bien la pinza. Y esto, cuando básicamente, no se mueve. En el próximo taller de ortonixia, vamos a ver cómo se utilizan hilos de titanio, hilo de titanio para ortodoncia. Si quieren comprar su material para que lo tengan ahí y vayan haciendo la práctica. Profe, perdón que interrumpa. Sí. ¿Qué clase de pinza es la mejor? Porque yo he batallado mucho con las pinzas. Es que mira, ¿sabes qué? Ahora sí que si le preguntas a un mecánico cuál de sus pinzas es la mejor, pues te va a decir depende de lo que vaya a hacer. Pero en teoría hay unas que se te facilitan más. A mí me gusta esta pinza que trae este señor, este podólogo, le llaman pinza pico de pájaro. Pico de pájaro simple. Haz de cuenta que son puntitas en forma de cono liso. Ok. Luego hay otra muy parecida a esta pico de pájaro, pero le llaman media caña. Una punta es cónica y la otra tiene la forma de una media caña, de tal manera que al puro apretón te hace un omega. Ok. ¿Sale? Entonces, que la Nance, no compren la Nance te hace la ortonixia muy cuadrada, o sea, la omega muy cuadrada y es difícil de manejar. Entonces. ¿O ya hay pinzas para hacer el omega? Sí, esa que les acabo de decir es nomás un clic y hace el omega. ¿Sale? Ah, ya. Pero te vas a dar cuenta. ¿Cuál es el omega? Es una curvatura central. Aquí se va a ver la curvatura central, mira. Dobló los dos alambres de tal forma que abrace uno de los conos, ¿ves? Mira. Así.
Y luego cuando doblas cada extremo, te queda una especie de forma de una omega, que es una letra griega. Mira, gira y ahí está. Este que trae él es una pico de pájaro cónica rectangular. O sea, de un lado es un cono y del otro lado es un cuadrito. Esa me gusta a mí. Porque nada más tuerces el alambre y formas ya la omega. Ahí está. Vean. ¿Sí se observa? Y queda más preciso, ¿verdad? Exacto, la giras. Mira, jalas y ahí está. Haz de cuenta que quieres hacer una especie de grapa. Sí. Entonces, vela, puedes conseguir ese tipo de pinza. Para mí es la más cómoda, la cónica rectangular. Viene cónica de un lado y rectangular del otro. ¿Esas, profe, las venden en los depósitos dentales? Sí, y son económicas, hasta en 150 pesos. No se les ocurre comprar la pinza para cortar alambre, es de tuxteno y les cuesta como 600 pesos. No gasten en eso. Yo el alambre lo corto con esa misma pinza, nada más lo aprieto fuerte, hago un movimiento así, literal abanicando hasta que se fatiga y se rompe solo el alambrito. No necesito cortarlo. Si tu manita te lastima o no tienes mucha fuerza en tu manita, bueno, pues ya cómprate la pincita esa de tuxteno y ya. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Ahí queda. Ahí está. Eso es lo que vas a hacer tú con esa pinza. Un gancho hacia un surco, gancho hacia el otro lado y al centro una U, que es la omega. Y así nos queda. Todo el arte, porque es un arte, fíjate, ahí se ve. Profe. Ajá, ahí está. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dime. Yo he hecho las ortonixias y de hecho yo he preferido ya no hacerlas. Ajá. Porque tienes que ser como muy exacto. Exacto. Bueno, en la escuela nos enseñaron a hacer los moldes, pero a mí se me hace como que mucha pérdida de tiempo. Sí, el molde no es innecesario. Y es que, profe, a veces quedan demasiado largos los ganchitos, que es lo que metes en la lámina unguial, y les lastima a la gente. Entonces tienes que hacerlos como muy, muy pequeños, que nada más se alcancen a agarrar. Hay unos truquitos ahí, Pati. Hay unos truquitos que, por eso les decía, vamos directamente a la ortonixia y la rehabilitación del surco. ¿Cuándo? Por eso a veces duele. Ajá, sí. Número 1. Número 2, el truco es que cuando utilizas esa pincita, pico de pájaro, hay una que trae 3 diferentes radios, como si fueran escalones, pero redondos, no como la Nance, ya ves que va cuadrada. Imagínatela, sí, pero redondos. Lo que yo hago, sí, literalmente, este gancho que tiene aquí el podólogo, véanlo, fíjate cómo este gancho es muy grande. Número 1. Y número 2, ese gancho debe de ir hacia arriba para que toque la lámina unguial, que no toque el lecho. Sí, claro. La pregunta es, ¿y por más que le hago, le duele? Es que porque no hubo rehabilitación del surco. Si tú previo a esto, mínimo un mes antes, pones férulas, ese paciente no va a sentir ni el gancho. Una de las metodologías es la sonda nasogástrica, que eso es lo ideal, la tolera, y cuando vaya ya a tu consultorio a ponerle una ortonixia, trabájalo allí, ni siquiera le quites la sonda, y vas a ver que no va a haber ningún dolor. Una vez que le instales, retira la sonda y ahí queda. Por eso les decía yo, es un arte para que le atines a la medida. Pero el truco es, mide tu alambre, primero haz la omega.
Una vez que hagas la omega, déjala ahí sin abrir. Ahora, mide tu alambre y debes de medir más o menos el surco que existe. Agrégale, no sé, 2 milímetros por cada lado, ahí haces la curva para que te quede exacto. Una vez que hagas esa curva, abre el omega y vas a ver que queda exacto a la medida. Porque muchos quieren hacerla la primera y la omega intacta. No, abre el omega, entra, sueltas y cierra. Y es algo como aquí, pero te digo, es un arte. Sí, yo tardé, no sé si 1 o 2 años en dominar la técnica, ya las pongo en 15 minutos. 2 años. Ya las pongo en 15 minutos, pero ¿saben qué? La verdad, no me gusta, porque es una metodología ya muy antigua, rudimentaria y que demanda mucha destreza, ¿verdad? Ahora, hay otras metodologías más simples, desde luego, ¿verdad? Tenemos aquí, quizás las mechas. Aquí tenemos la banda elastomérica, ¿verdad? La banda. Ahí está la bandita elastomérica, que es una tira de poliéster epoxi, una gotita de cianoacrilato, pegas, así de simple, presionas, seca, bajas y haces lo mismo. Y ahí queda, mira, gotita. Estas las acabo de ver en AliExpress. Ajá, las sí. Venden baratas y todo. Te venden, no sé si el paquete con 30, ¿verdad? Me parece hasta que el paquete, pero no, me parece. ¿no puede ser cualquier otro material? Sí, tenemos, Pati, puedes, esas que envían de AliExpress es poliéster fibra de vidrio. Sí, ¿verdad? Poliéster, Sí. ok. Y si te pasas de tueste se quebra. Por eso no me gusta la fibra de vidrio. No, fíjense bien lo que van a hacer. Vas a entrar al Google y vas a poner ahí hoja, plástico, Mylar. Hoja, plástico, Mylar. Se escribe con Y. Y vas a ver que te venden en Mercado Libre y en Amazon unas hojas de plástico grueso que utilizan los que hacen serigrafía para hacer plantillas fijas. Como si fueran los llamados Gioser. No sé si se acuerdan de los Gioser. Si me dicen que no, me voy a sentir viejo. ¿Eh? Sí, profe. A mí sí me tocó. Ahí para hacer las letritas con el plumón, ¿ah? Haz de cuenta que esas plantillas están hechas, esas hojas es poliéster tereftalato. Es un plástico duro, elástico, y vas a comprar, vienen en paquete de 10 o 20 hojas. Y dice ahí calibre .35 o algo así. Total, compra el paquete y ahí corta las tiritas y ya tienes todas tus tiras. ¿Cómo la ven? Mucho mejor. Yo sé pues eso. Gracias por el tip. Yo hice un tecnológico en materiales y polímeros, entonces, pues ya no me la juegan, ¿verdad? Entonces, de repente me invitan así a talleres donde hablan de los órtesis y vamos a hacer la ortoplastía con esto y aquí les presento el plastazote. Oiga, pues a mí plastazote no me dice nada. ¿Qué es plastazote? Ay. Es polipropileno de alto impacto, cuántos dímeros, cuántos DINs, la dureza, o sea, así, entonces. Profe, quiero hacer un comentario. Sí, dime. Con usted estoy aprendiendo más que casi toda la carrera de podología en este ratito. Pues es la idea. De verdad. Es la idea, Pati, porque Pati ya me conoce de algunos añitos para atrás y ya sabe que yo no tengo problemas con dar secretos y por eso mis colegas hacen quema de brujos y me traen en salsa. ¿Sale? Pues por envidiosos, profe, porque usted sabe mucho. Pues así pasa, ¿no?
Quiero preguntar algo, profe. Sí, dime. ¿Los botones los recomienda? Ahí está. Los botones es una de la técnica más simple, más noble, más limpia, más bonita, más estética. Véanla. En Amazon o en Depósito Dental encuentras, fíjense cómo los piden. Botón sublingual de malla y viene redondo y cuadrado, pero es un cuadrado que tiene la forma ovalada, va curvo. Si tú compras el plano, va a ser más difícil adherirlo a la uña. No, debe de ser con malla de base curva, para que se agarre a la curva de la uña. Hay de metal, de acero, y estos que están aquí es de acrílico, velo. Mira, botón sublingual de acrílico. Profe, igual nosotros podemos hacer un molotito de acrílico, ¿no? Así es, puedes, lo que yo hacía era comprar ¿cómo se llama una tira acrílica, ya te venden la barrita. La cortas, la pegas y nada más le haces ahí con el disco de corte una hendidura. Ajá. Esa es una forma. La otra, si tienes mano así diestra, hazle ahí la gota acrílica y luego le pones otra gota acrílica, luego le das la forma con la fresa y ahí ya pones las pinzas, las ligas de tracción, ¿sale? El problema, aclaro, que aunque es la mejor, la más simple, la más limpia y la más estética, les voy a explicar. Si tu paciente... No es la más efectiva. Sí, tiene es candidata o candidato a la ortodoncia, pero si tú estás identificando que tiene onicoquicia, cuando pules la uña es como si estuvieras tallando parafina y hay capas abiertas, se va a caer el botón. Se va a caer. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ponle una cama de gelish transparente o de gel, para que forme una barrera y entonces ya pones el botón. Así se refuerza toda la uña y no se cae el botón trayéndose un pedazo de uña, ¿eh? Porque a veces se cae el botón. De hecho, profe, si me permite, hay un gel un poco más duro todavía que el jelly, llamémosle así, que se llama gel rubber. Es un poco más espeso. Conozco el rubber del Top Coat y demás. Yo les recomiendo el otro, el normalito, el que es más elástico. Incluso si tú si quitas una tecatita, le haces con los dedos y se dobla. El rubber no, el rubber se quebra. ¿Por qué? Lo que estamos buscando es que la cadena traccione la uña y si tú pones el rubber muy duro, le va a estar peleando a la cadena, ¿sí o no? Por la rigidez. Ah, ok. ¿Sí o no? No es lógico. Oh, bien. ¿Verdad que sí? Entonces, está así. Bien. Entonces, ese rubber, más bien, solito para la onicoquicia. Para evitar que la uña se abra las puntas, mejor así el rubber solito. A veces el rubber te queda con una consistencia medio aceitosa, ¿verdad? Está hecha para que reciba encima otros productos, ¿verdad? Bien. Entonces, el truco es, si hay necesidad de poner capa rubber, capa de base gelish, hazlo para que luego se adhieran los botones. El truco es, pon bicarbonato, luego pincelea y ese bicarbonato es compatible y ayuda a que la molécula cierre bien. Si tú ves que de repente te botan, ponle un poquito de bicarbonato y así es como se adhiere. ¿Sale? Después, una vez que
ahí está, cadena, compra la cadena la continua y ya, y ahí quedó, mira. Cortas después con tu tijera de tejido y ahí quedó. Todas son simples, pero si se fijan, cada una tiene su indicación. Quiere decir que una uña muy gruesa de un caballero, de una uña brusca, la bandita elastomérica no le hace ni cosquillas. No le hace ni cosquillas, ¿sale? Entonces, el próximo domingo vamos a ver un taller de diferentes técnicas con estas para que tú las adaptes. ¿Sí? Estas 3 principales, pero hay otras que son como adaptaciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Perfectísimo. Entonces tenemos una cita próximo domingo. Gracias a todas. Pasen el dato, chismien, para que se agreguen al grupo, pendientes allí. Acuérdense que si de repente no puedo transmitir en Facebook, mándenme contacto para agregarlas a grupos de WhatsApp y estar ahí en contacto. Gracias por su atención. Agradezco sus donaciones. Ya saben que hay tarifa plana como Netflix. ¿Sale? Eso le iba a decir, profe, ¿cuánto es lo que está cobrando por las clases? Por cualquier taller, cada sesión 100 pesos. ¿Vale? Excelente. Profesor, sí sería posible que pudiera ponerlo en el chat, sus cuentas y todo eso. Yo la verdad me he metido y lo he estado buscando, nomás ayer en la clase dijo que pues iba a ver ese tema de cooperación, pero la verdad no. Ok. Ok, entonces, a ver, aguántenme. Como dijo ¿Profe aquel, no da clases presenciales? Ahorita estoy en Torreón, por acá me buscó el Instituto Podológico de Durango y el de Torreón, pero por mi trabajo no he podido. No he podido, okay. Desde luego es una parte que me gusta mucho, la presencial, pero desgraciadamente, por las circunstancias, no. Ya el semestre pasado estuve por allí, con la primera Escuela Mexicana de Podología, ¿sale? Estuve allí, sí, pero ya terminó mi periodo. Ya terminó mi periodo y eso es algo que realmente extraño, ¿no? Pero así pasa. ¿Qué tienen en pantalla, chicas? La información de su cuenta, profe. Ahí está, captura de pantalla y ahí. ¿Vale? Entonces, no sé, ojalá y que de aquí en 20 años sigamos en los grupos. No sé si en 20 años siga siendo su maestro, yo espero que sí, entre comillas, pues, porque ya la experiencia que van a tener para entonces, pero mínimo hacerla para mi silla de ruedas, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Está dando clases usted ahorita en la primera escuela mexicana? Sí, estoy en línea, con los alumnos registrados. Ajá. Estoy en línea, presencial no, me gustaría presencial, pero estoy en línea. Ok, ya me había espantado. No, estoy con microbiología, anatomía, fisiología de pie y pierna, 3 materias. Ok. Muy bien. Yo entro en agosto ya, ahora sí. Ahora sí, qué bien. Pues aquí, ya cuando entres ya vas a llevar aquí ya información fresca. Bien, chicas, el otro asunto es, sugieran talleres, díganme qué quieren, taller ya... Verruga plantar, profesor. Lo había pedido Pati. Ok, la verruga plantar, hay metodologías. La verruga plantar, les doy un adelanto. ¿Conocen la pluma, la pen para colágeno? No. La pen para infiltración de mesoterapia de colágeno. ¿El Dermapen? Sí, el Dermapen, ¿la conocen? Como agujas. Sí. Exacto. Hay una metodología, esa sin agujas, sin dolor, pero se le mezcla
mezcla de coloides con solución salina. Denudas la verruga, pones la Dermapen, presionas y hay veces que nada más se requiere 1 o 2 inyecciones y ya. Adiós verruga. Sí. Tengo un estudio clínico con eso. Lo que pasa es que yo el estudio clínico lo había contemplado con la Dermajet y no, hombre, cuesta como 16,000 pesos la Dermajet, que es la Dermapen, pero médica. Y me di cuenta que el Dermapen te lo venden en el Amazon como con cartuchos recargables, como en 600 pesos o algo así. Compras tus cartuchos y ahí haces la infusión, ¿verdad? ¿Sale? Entonces hay metodologías para el tratamiento de la verruga y una es esa, ¿sale? Entonces, si más adelante ya programamos lo de la verruga y alguien consigue su Dermapen, me avisa, ¿ah? Yo tengo Dermapen, profe. Ah, perfectísimo, entonces igual ahí un día nos presenta la Dermapen, cómo la utilizas para que se den una idea y ya nada más les digo que vas a cargar en el cartucho. Bueno, yo la utilizo en tratamientos faciales. Sí, pero tú tienes el cartucho de colágeno, ¿no? ¿O qué usas? ¿Cómo la cargas? No, usted está, ya sé que está, esa no es Dermapen, es el... Ey. Ya sé cuál, tiene otro nombre, Hialurapen, algo así. Se le mete una ampolleta de colágeno. Sí. Exacto, así. Que trabaja como compresión, avienta disparos de... Ajá. Yo pensé que era el de agujas. No, porque, tú usas la microneedling. Pues yo la conozco como el Dermapen, pero se le meten cartuchos de agujas. Y ya... ok. También la microneedling es como punzado en seco, sin líquido, en seco. Ajá, sí. Y haces ahí, picas varias veces hasta dejar la verruga como que si fuera coladera. Y ya se aplica y ya pones la curación y adiós y ya. Y la verruga tarda más en secarse porque lo que estás haciendo ahí es que produces que la verruga se ataque a sí misma por un proceso inflamatorio porque le haces la punción en seco. Yo lo que uso es el Cantarid, profe, pero tampoco me ha dado resultado en todos los pacientes. No, y luego la cantaridina a mí no me gusta porque es de empleo delicado y luego a veces resulta dolorosa y no en todo. Entonces, al menos yo Muy dolorosa, de hecho. Exacto, entonces no. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? Ahí les dejo. ¿Sale? Bien, gracias. Profe, perdón. Sí. ¿Con qué líquido mencionó? ¿Cuáles son los líquidos para combinar? Es solución salina, de esa de la que usan en farmacia, es solución salina. Ajá. Y es solución de cobre coloidal. Ya ven que ahorita ya están utilizando el cobre coloidal para todo, ¿ah? Ya hay desinfectantes. ¿Cobre coloidal o plata coloidal? No, cobre. La plata ya, como pasó el boom. Chéquense en internet para que vean que nueva tecnología, desinfectante con cobre coloidal. Ya todos se olvidaron de la plata, ahora están con el cobre. ¿Sale? Y ahora es cobre coloidal. Entonces es cobre coloidal y agua salina. Exacto, esa mezcla. Lo que pasa es que si tú utilizas esa solución con una jeringa de insulina, pues es muy dolorosa para que el paciente esté aguantando ahí que le dé 5 o 6 piquetes ahí con la de insulina. Claro. Por eso lo mejor es la depresión, sí. ¿Y cantidades? ¿Mitad y mitad? ¿Una onza, media onza? No, solución salina normal es de la concentración, por eso se llama solución salina normal de 0.978 gramos de sal por decilitro, esa es la concentración normal que tiene, pero el cobre coloidal debe de ir en una solución mínimo de 50 partes por millón, así es, 50 partes por millón. ¿Sale? Sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra duda?
Bien. Sin más, entonces, gracias. Nos estamos viendo, ¿ok? Y hasta la próxima. Una cita Muchas próxima gracias, domingo. profesor. Hasta el Muchas próximo gracias, domingo. Gracias, profe. Por nada, por nada.